Segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: Mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él les dijo: Id. Entonces uno dijo: Te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó y dijo: ¡Ay, Señor mío, era prestado! Entonces el hombre de Dios dijo: ¿Dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo, y él extendió la mano y le tomó. Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel, y consultó con sus siervos diciendo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: Guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que él, al prevenirlo, él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Uno de sus siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que Eliseo el profeta que está en Israel le dice al rey las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: Id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: He aquí que está en Dotán. Entonces envió allá caballos y carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: Ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: Oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: No es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron, he aquí que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Él respondió: No los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron los despidió, y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y he aquí la situación, hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo: Ayúdame, oh rey, señor mío. Y él respondió: Si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar? Y el rey le dijo: ¿Qué te pasa? Y ella respondió: Esta mujer me dijo: Da a tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, y al día siguiente le dije a ella: Da a tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces él dijo: Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, éste dijo a los ancianos:
¿Veis cómo este hijo de asesino ha enviado cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Estaba aún hablando con ellos cuando he aquí que el mensajero descendió a él y le dijo: Mira, este mal viene del Señor. ¿Por qué he de esperar más en el Señor? Segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Entonces Eliseo dijo: Oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo. Y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo: Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo: He aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y había 4 leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro: ¿Por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos: vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos ahí, y si nos sentamos aquí también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyeran estruendos de carro y ruidos de caballos, y estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeran el uno al otro: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de ahí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien, hoy es el día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Y fueron y llamaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les informaron diciendo: Fuimos al campamento de los arameos, y he aquí que nadie había allí, ni siquiera voz de un hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Y los guardas de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos: Ahora os diré lo que los arameos nos han hecho. Saben que estamos hambrientos, por tanto han salido del campamento para esconderse en el campo, diciendo: Cuando salgan de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y uno de sus siervos respondió y dijo: Deja que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad. He aquí, ya que le sucederá como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Vamos a enviarlos y veamos. Entonces tomaron 2 carros de caballos, 2 carros con caballos, y el rey los envió en pos del ejército de los arameos, diciendo: Id y ved. Y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí, todo el camino estaba lleno de vestidos e impedimenta que los arameos habían arrojado, de su prisa. Entonces los mensajeros volvieron a informarle al rey. Y el pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió en un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo, conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a cargo de la puerta al oficial real, en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió, tal como lo había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él. Aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo: Mañana a estas horas a la puerta de Samaria serán vendidas 2 medidas de cebada a un siclo, y 1 medida de flor de harina a un siclo. Y el oficial real había respondido al hombre de Dios, diciendo: Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Y Eliseo dijo: He aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo
porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Segundo libro de los Reyes, capítulo 8. Y Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había vuelto a la vida, diciendo: Levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Y aconteció que al cabo de los 7 años la mujer volvió de la tierra de los filisteos, y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Y el rey estaba hablando con Giezi, criado del hombre de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había vuelto la vida a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo: Oh rey y señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo: Restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces Eliseo fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le dieron aviso diciendo: El hombre de Dios ha venido acá. Y el rey dijo a Hazael: Toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios y consulta al Señor por medio de él, diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? Y Hazael fue a recibirlo y tomó un presente de su mano, de todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, y vino y se puso delante de él y dijo: Tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? Entonces Eliseo le dijo: Ve y dile: Ciertamente sanarás, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él, hasta que se sintió avergonzado, y el hombre de Dios lloró. Y Hazael dijo: ¿Por qué llora mi señor? Entonces respondió: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños, y rasgarás el vientre de las mujeres encinta. Entonces Hazael dijo: Pero, ¿qué es tu siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió: El Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Entonces él se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le dijo: ¿Qué te dijo Eliseo? Y él respondió: Me dijo que ciertamente sanarás. Pero al día siguiente Hazael tomó la manta, la empapó en agua y se la puso al rey sobre la cara, y murió. Y Hazael reinó en su lugar. En el año 5 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor de David, su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre, contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram a Zair y todos sus carros con él, y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que le tenían cercado a él y a los capitanes de los carros, pero su ejército huyó a sus tiendas. Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en este mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Él también anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Entonces fue con Joram, hijo de Acab, a la guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galat, y los arameos hirieron a Joram. Y el rey Joram regresó a Jezreel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho en Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá,
descendió para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9. Y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di: así dice el Señor, yo te ungí rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes. Y el joven, el siervo del profeta, fue a Ramot de Galad. Y cuando llegó, he aquí los capitanes del ejército estaban sentados, y él dijo: capitán, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo: ¿para cuál de nosotros? Y él dijo: para ti, capitán. Entonces él se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Y toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre, en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Entonces Jehú salió a los siervos de su señor, y uno le dijo: ¿va todo bien? ¿Por qué vino a ti ese loco? Y él les dijo: vosotros conocéis bien al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: mentira, cuéntanos ahora. Y él le dijo: así y así me habló, diciendo: así dice el Señor, yo te ungiré rey sobre Israel. Entonces se apresuraron, y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre las gradas desnudas, y tocaron la trompeta y dijeron: Jehú es rey. Y Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram, y estaba Joram con todo Israel defendiendo a Ramot de Galad contra Hazael, rey de Aram. Pero el rey Joram había regresado a Israel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Y Jehú dijo: si es vuestro deseo, que nadie se escape ni salga de la ciudad para ir a anunciarlo en Jezreel. Entonces Jehú montó en un carro y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí en cama, y Ocosías, rey de Judá, había descendido para ver a Joram. Y el centinela que estaba en la torre de Jezreel vio la comitiva de Jehú que venía, y dijo: veo una comitiva. Y Joram dijo: toma un jinete y envíalo a su encuentro, y que diga: ¿hay paz? Fue el jinete a su encuentro y dijo: así dice el rey, ¿hay paz? Y Jehú dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ven en pos de mí. Y el centinela avisó diciendo: el mensajero llegó hasta ellos, pero no regresó. Entonces envió un segundo jinete que vino a ellos y le dijo: así dice el rey, ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ven en pos de mí. Y avisó el centinela diciendo: él llegó hasta ellos y no regresó. Y el modo de guiar es como el guiar de Jehú, hijo de Nimsi, porque guía alocadamente. Entonces Joram dijo: preparad el carro, y prepararon su carro, y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú, y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz, mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Y Jehú entresacó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda, y la saeta salió por su corazón y se desplomó en su carro. Entonces Jehú dijo a su oficial Bidkar: tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Jezreel. Pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de tu padre Acab, que el Señor pronunció esta sentencia contra él. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declaró el Señor, y te recompensaré en este campo, declaró el Señor. Ahora pues, tómalo y tíralo en el campo conforme a la palabra del Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio esto, huyó por el camino de la casa del huerto, y Jehú lo persiguió y dijo: matadlo, a él también en el carro. Y lo hirieron a la subida de Gur, que está en Ibleam, y huyó a Megiddo y murió allí. Entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro
con sus padres en la ciudad de David. Y en el año 11 de Joram, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos y adornó su cabeza, y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba. Y él dijo: echadla abajo, y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió entonces y dijo: encargaos ahora de esta maldita y enterradla, pues es hija del rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no se encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú, y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10. Acab tenía 70 hijos en Samaria, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los príncipes de Jezreel y a los ancianos y a los ayos de los hijos de Acab, diciendo: ahora cuando esta carta llegue a vosotros, como los hijos de vuestro señor están con vosotros, así como también los carros y los caballos de una ciudad fortificada y las armas, escoged el mejor y más capaz de entre los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y luchad por la casa de vuestro señor. Pero ellos temieron en gran manera y dijeron: he aquí los 2 reyes no pudieron sostenerse delante de él, ¿cómo pues podremos sostenernos nosotros? Y el que estaba a cargo de la casa y el que estaba sobre la ciudad, los ancianos y los ayos de los hijos, enviaron palabra a Jehú diciendo: somos tus siervos, haremos todo lo que nos digas, a nadie proclamaremos rey, haz lo que te parezca bien. Entonces por segunda vez les escribió una carta diciendo: si estáis de mi parte y escucháis mi voz, tomad las cabezas de los hombres, de los hijos de vuestro señor, y venid a mí, a Jezreel, mañana a estas horas. Y los hijos del rey, 70 personas, estaban con los principados de la ciudad, con los principales de la ciudad que los criaban. Y sucedió que cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey y los mataron, 70 personas, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero vino y le avisó diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey, él dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Y por la mañana él salió, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois inocentes, he aquí, yo conspiré contra mi señor y lo maté, pero ¿quién mató a todos estos? Sabed entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. Y Jehú mató a todos los que quedaban en la casa de Acab en Jezreel, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta que no le dejó ningún sobreviviente. Entonces se levantó y partió y fue a Samaria, y en el camino, mientras estaba en Bet-Eked de los pastores, Jehú encontró a los parientes de Osías, rey de Judá, y dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos respondieron: somos parientes de Ocosías, y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Y él dijo: tomadlos vivos, y los tomaron vivos y los mataron en el foso de Bet-Eked. 42 hombres, no dejó ninguno de ellos. Cuando partió de allí encontró a Jonadab, hijo de Recab, venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo: ¿es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo? Y Jonadab respondió: lo es. Y Jehú dijo: si lo es, dame la mano. Y le dio su mano y lo hizo subir al carro. Y él dijo: ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y lo hizo ir con él en su carro. Cuando llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de Acab en Samaria, hasta que los destruyó conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. Entonces Jehú renunció a todo el pueblo. Acab sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. Llamad ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos los sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Todo el que falta no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal. Y Jehú dijo: santificad una asamblea solemne para Baal, y ellos la convocaron.
Entonces Jehú envió aviso por todo Israel, y vinieron todos los adoradores de Baal, y no quedó ninguno que no viniera. Y cuando entraron en la casa de Baal se llenó de un extremo al otro. Y dijo al que estaba encargado del vestuario: saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Y él les sacó vestiduras. Entró Jehú en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los adoradores de Baal: buscad y ved que no haya aquí con vosotros ninguno de los siervos del Señor, sino solo los adoradores de Baal. Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú había colocado 80 hombres afuera, y había dicho: el que permita escapar a uno de ellos, que yo ponga en vuestras manos, dará su vida por la de él. Y tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y a sus oficiales reales: entrad, matadlos, que ninguno salga. Y los mataron al filo de la espada. Y la guardia de los oficiales reales los echó fuera, y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal. Y sacaron los pilares sagrados de la casa de Baal y los quemaron. También derribaron el pilar sagrado de Baal, y demolieron la casa de Baal, y la convirtieron en una letrina hasta hoy día. Así Jehú extirpó a Baal de Israel. Sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de estos, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el Señor dijo a Jehú: porque has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, y se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En aquellos días el Señor comenzó a cortar partes de Israel, y Hazael los derrotó por todo el territorio de Israel. Desde el Jordán hacia el oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer, que está junto al valle de Arnón, y hasta Galaad y Basán. Y los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y todo su poder, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y su hijo Joacas reinó en su lugar. Y el tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años.